sé qué significa eso. Bueno, vamos a trabajar. Hace una proyección infinita, como si fuera un espejo ahí. Bueno, había un mensaje ahí que no leí, hay que leer los mensajes. Pero bueno, vamos a comenzar. Estamos viendo el capítulo de control de los motores de corriente continua. Y lo que vamos a usar es, como ustedes ven, acá está, por ejemplo, lo que desarrollamos en la clase 13, ¿verdad? Y que son los modos de uso de los rectificadores trifásicos que hemos estudiado en distintas configuraciones. Y por ejemplo, se acordarán, bueno, acá está, ¿verdad? Y tomaron apuntes, me imagino, de alguna manera. Y habíamos visto que, por ejemplo, este rectificador puede trabajar en un cuadrante o en dos cuadrantes, dependiendo de cómo lo use, ¿verdad? Y de si tiene o no un diodo de rueda libre. Y su ángulo de disparo habíamos mostrado para distintos disparos, ¿verdad? Habíamos mostrado que está entre 0 y 180 grados. Hicimos como ejemplo el análisis bien detallado de 4 ángulos de disparo. Uno que daba tensión solamente positiva, o sea, primer cuadrante. Otro disparo que da tensiones instantáneas negativas, o sea, en el tiempo, en un periodo, el periodo es de 120 grados, la tensión es positiva, la tensión en la carga es positiva o es negativa, positiva o negativa. Y de acuerdo al ángulo de disparo, el promedio puede ser positivo, o sea, la tensión media puede estar en el primer cuadrante o la tensión media puede estar en el segundo cuadrante. Un ángulo de disparo como un ángulo de disparo como ya es un disparo de un ángulo grande, vamos a decir, que sería esta forma verde de disparo. Bueno, son coherentes los colores que habíamos usado con lo que dice acá. Entonces, la tensión es positiva en un lapso y negativa en un lapso mayor dentro de los 120 grados. Entonces, evidentemente, esta forma de onda verde tiene un valor medio negativo. O sea que su valor medio está en el segundo cuadrante. Desde luego, la carga siempre es positiva. La carga no puede circular corriente inversa, o sea, de abajo para arriba en la carga, porque estas llaves no permiten la circulación de corriente inversa, ¿verdad? Son rectificadores. Y en un caso, digamos, de un ángulo de disparo grandes, próximo a 180 grados, estos lapsos en los que la tensión es positiva directamente dejan de haber y la tensión es permanentemente negativa en cada instante dentro del periodo de 120 grados. O sea que la tensión está permanentemente, la tensión negativa hace que la carga esté recibiendo permanentemente tensión negativa, o sea, y desde luego un valor medio negativo. Todo esto si es que no hay un diodo de rueda libre. ¿Verdad? Si no hay un diodo de rueda libre, que en el desarrollo que hicimos lo pusimos después. Profe, Es, disculpame que te interrumpa, creo que Fernando está solicitando entrar. ok.
no escuché o no. Bueno, ahí ya está. Gracias por avisar. De nada, profe. Ok. Entonces tenemos, fíjense entonces que el rectificador trifásico de media onda, sin diodo de rueda libre, puede asumir valores instantáneos en el periodo. El periodo siempre es de 120 grados. El periodo siempre es 2pi sobre 3, 120 grados. Pero en ese lapso, en ese periodo, la tensión instantánea puede tener valores positivos o valores negativos, y de acuerdo a cuáles valores, o sea, predominen, si los positivos o los negativos en el periodo, el valor medio va a ser claramente positivo o va a ser negativo, ¿verdad? O sea, y bueno, si llevamos esto a lo que es nuestra clase de hoy, llevamos esto a lo que es nuestra clase de hoy, que por acá tiene que estar. Acá está. Nos muestra a nosotros cómo utilizar, como uno de los ejemplos, cómo utilizar los propulsores trifásicos. Y el que estuvimos mirando ahí, o sea, reviendo de lo que habíamos estudiado, porque realmente acá ya no hay nada nuevo, ya no hay nada nuevo acá, lo que vamos a ver hoy. Simplemente lo que vamos a hacer es darle más importancia a lo que le habíamos estudiado muy detalladamente, a los rectificadores, como una forma muy conveniente y la forma práctica, de hecho, de alimentar máquinas de corriente continua de alta potencia. Cuando se requiere mucha potencia, y desde luego en los casos en los que eh, no son de aplicación para un móvil, ¿verdad? Un móvil, un vehículo, que es la forma en la que entendimos cómo se pueden usar de las maneras, los modos de operación de la máquina. Con esto entendimos que, bueno, que trabaje en directa, que trabaje en reversa. Pero en una fábrica, no, en aplicaciones industriales, por ejemplo en ACEPAR, hay una guillotina, ¿saben lo que es una guillotina? Que es accionada por un motor de corriente continua, grande, de 1,5 kilovatios. No, de 1,5, no es kilovatios, es chiquitito, de 1500 kilovatios, o sea, de 1 megavatio. Es una guillotina que tiene mucha fuerza, y se usa para cortar las palanquillas, que así se llaman los hierros, los bloques de hierro que saca ACEPAR de su fundición, ¿verdad? Que son unas palanquillas, son unos bloques, unos bloques exactamente, de 2 metros de largo y unos 20, creo que eran 25 centímetros de lado. Un perfil cuadrado de 25 centímetros cuadrados. O sea, ACEPAR lo que hace es funde el hierro, acá pone fuego, ¿verdad? Funde el hierro en el crisol y después derrama el contenido del crisol, el hierro fundido, lo derrama en un molde, una pileta, ¿verdad? Y el hierro fundido se solidifica, y se queda formado una viga que se llama palanquilla, una viga de hierro, de
de muy buena calidad, dependiendo, bueno, de la calidad ya es relativo a lo que estén cocinando ellos en su crisol, ¿verdad? Pero ese hierro así es materia prima, o sea, de ese hierro se tiene que hacer alambres, varillas de construcción, láminas de hierro, planchas de hierro, barras de hierro, o sea, de esa palanquilla, esa palanquilla que es el producto, digamos, la materia prima de la manera que ACEPAR dispone para después ser, es la manera en la que ACEPAR dispone para poder, las siderúrgicas disponen para hacer los distintos productos básicos. Y de los alambres, otra vez hacen clavos, hacen tornillos, hacen, no sé, hacen varilla, y de los alambres hacen otra vez alambre trenzado, lo que sea, ¿verdad? Y se usa en lo que el hierro se usa en todo lo que nosotros usamos desde hace, no sé, 3000 años. Bueno, la cuestión es que esa palanquilla no sirve así, ¿verdad? No sirve así, es materia prima básica. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que eh, transformarla en alambre, por ejemplo, o en varilla de construcción. ¿Conocen las varillas de construcción? ¿Verdad? Que son esas que tienen un nervio ahí. Y son de distinta sección, de distinta, tienen aleaciones o no las tienen, de acuerdo a cómo se van a usar. No es lo que nosotros estudiamos o pretendemos, al menos en esta clase, conocer a nivel técnico o tecnológico, ¿verdad? Lo que digo es, esa palanquilla no sirve así, entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que aplastar, ¿verdad? Y al aplastarle, como el volumen permanece constante, entonces al aplastarle se alarga. Entonces pasa a ser una plancha más fina, una viga más fina. Y a esa se le aplasta otra vez y pasa a ser una plancha más fina y más larga porque el volumen no cambia. No se desintegra el hierro porque le aplasta. Y después eso se aplasta otra vez y se aplasta otra vez y se aplasta otra vez y se le va dando la forma, por ejemplo, para que sea una varilla más gruesa o que sea una varilla más fina, se le aplasta más, o que sea un alambrón, ¿verdad? Y a partir de ahí se enrolla o no sé, se corta otra vez. Y el tema es que, ¿dónde se usa la guillotina? La guillotina se usa cuando se empieza a aplastar la palanquilla, se alarga, ¿verdad? Se alarga, entonces ¡pum!, se le pega un machetazo ahí, ¿verdad? O sea, se le corta con la guillotina. La guillotina no es más que eso, que es seguramente un material muy especial, unas cuñas muy especiales de material muy duro, para poder ser usado repetitivamente, para que sea cambiado, desde luego. Y ¿por qué? Porque tienen que cortar este pedazo de este pedazo, ¿verdad? Un pedazo se deja al costado y el otro se sigue aplastando, se sigue aplastando. Cuando este se alargó demasiado, hay que cortar de nuevo y se tira en un costado y esto se sigue alargando, y así, se la alarga, se la alarga, se la alarga, se la alarga, hasta que se llega al producto final. Y cada vez que se alarga, la guillotina, boom, cortar, 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 cortar. Se hace muy rápido eso, muy rápido el proceso. Eh, es muy rápido el proceso de laminación. El aplastado se hace con rodillos, ¿verdad? La viga viene así de ancha y pasa por el rodillo y ya sale así de fino. Y eso, y ahí una vez que se hizo, se abre los rodillos, vuelve a la palanquilla, este,
y, y acá está la guillotina y corta un pedazo. Esto se va a una canaleta ahí y el otro pedazo pasa a la izquierda y el tren de laminación le empuja de nuevo y entonces al aplastarle con otra separación, entonces al aplastarle más se vuelve a elongar ese material. Y así, el tema es que para nosotros es el motor, la guillotina. La guillotina es, les repito, es de 1500 kilovatios, es un motor muy grande. ¿Cómo funciona? Y así como lo hemos estudiado, ¿verdad? Así como lo hemos estudiado. Resistencia de armadura, inductancia de armadura. Se le aplica una tensión de armadura. Le aplica una tensión de armaduras, ¿verdad? Y tiene un bobinado de campo, porque no, semejante potencia requiere, o sea, se necesita mucha fuerza, entonces no se usa imán permanente, se usa un bobinado de campo. Se usa un bobinado de campo. Es un motor, el de Acepar es un motor de excitación independiente que es controlado no por este circuito, sino por el trifásico de onda completa que vamos a ver enseguida. A lo que voy es, cuando se necesitan usar motores de corriente continua de gran potencia y que no son para el uso en vehículos, ¿verdad? Entonces la configuración electrónica, el sistema electrónico que es útil es el que utiliza la energía de alterna de la fuente y a partir de la rectificación, bueno, acá está el rectificador, solamente el secundario, a partir de la rectificación se entrega tensión en la carga. Tensión y se entrega corriente continua. La carga, el motor requiere corriente continua. Bueno, entonces, fíjense que con este rectificador nosotros tenemos la posibilidad, como hemos visto recién, no sé dónde estaba, acá estaba, ¿verdad? Acá. Hemos visto recién, lo podemos mirar de nuevo, pero esto es repaso ya para ustedes. Tenemos la posibilidad de hacer que el valor medio de la tensión sea positivo, ¿verdad? O que el valor medio de la tensión sea negativo. Regulando el disparo. Acá tenemos disparo rojo, disparo azul, disparo verde, disparo gris. En esta clase que habíamos desarrollado el 6 de abril. Bien, entonces, fíjense cómo opera la máquina. La máquina, cuando yo le aplico tensión, como ya saben, ¿verdad? Porque lo hemos estudiado en la clase, no sé qué clase, en la anterior, acá, por acá, acá, por acá. Sí. Nosotros en el primer cuadrante le aplicamos un par motor hacia adelante que le imprime una velocidad hacia adelante, ¿verdad? Entonces le estamos aplicando tensión de armadura positiva, desde luego la corriente es positiva, entonces, perdón, tensión de media positiva, entonces la corriente es positiva, el par motor es positivo y la máquina circula en ese cuadrante. Y después, al revertir la tensión, ¿verdad? Yo voy controlando la tensión de armadura, la tensión de la carga, y si yo hago que esa tensión sea negativa, entonces la corriente va a ser negativa, ¿verdad? Y va a empujar en reversa el tren de laminación, ¿verdad? Y se va a desplazar en reversa. Y entonces yo tengo que
empujo hacia adelante, empujo hacia atrás, entonces, de acuerdo hacia dónde se está moviendo, si se está yendo hacia adelante, al empujar hacia atrás, lo que hago es le freno, le voy frenando. Y si estoy, o al revés, ¿verdad? Si se está yendo hacia atrás, entonces lo que le estoy haciendo es le estoy empujando hacia atrás. Entonces le hago que trabaje en reversa. Le hago que trabaje en reversa. Y eso es lo que nosotros podemos hacer entonces con esta configuración trifásica de media ohm. Siempre y cuando la carga sea muy inductiva, que desde luego lo es porque el motor motor de corriente continua tiene esa característica que sostiene la corriente constante, sostiene la corriente constante. Entonces, fíjense, trabaja o puede trabajar, como lo dijimos en el slide de esta clase 13, puede trabajar en primero y segundo cuadrante. Bueno, eso es verdad. Y ahora, si yo no, en una aplicación dada, quiero controlar la potencia de la máquina, pero quiero que solamente trabaje en el primer cuadrante, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que evitar que la tensión pase a asumir valores negativos. Tengo que evitar eso. Tengo que recortar eso. Y eso lo puedo hacer muy simplemente, ya lo hemos estudiado, poniendo un diodo de rueda libre acá. Bien dibujado, por favor, ¿verdad? A ver, lo voy a dibujar acá, a ver si me sale mejor. Ahí está, en paralelo con la carga. Este diodo pues genera un lazo de circulación independiente que apaga, desde luego, independiente del rectificador. Entonces, la corriente continúa positiva, continúa siempre positiva a través de la carga, pero se cierra a través de este diodo de rueda libre que está. Entonces, la tensión, este diodo es una tensión muy baja, para nosotros es un cortocircuito, o sea, 0 voltios quedan a los bornes de la carga, una vez que la tensión intenta ser negativa. Entonces, el diodo de rueda libre elimina, como ya bien sabemos, ¿verdad? Elimina estos valores negativos de la tensión en la carga a lo largo que pudieran querer surgir a lo largo del periodo, lo que depende del ángulo de disparo que se elige. Bueno, eso es, ¿verdad? Yo, para este capítulo, lo que quiero que entiendan es esto, ¿verdad? Que sale del análisis que habíamos hecho en las clases, en estas últimas clases, del trabajo, del control en 4 cuadrantes de la máquina. Acá, bueno, este circuito, este análisis que hace Rashid, este análisis, es, como ven acá, es del capítulo 5. Aquí es donde Rashid explica a su nivel, ¿verdad? En 5 renglones explica todo esto. Cómo trabaja el rectificador de media onda. Bueno, en el capítulo 5, todos los rectificadores controlados que le interesa desarrollar. Nosotros nos dedicamos 2 meses prácticamente a estudiar los rectificadores controlados y los no controlados. ¿Por qué? Porque después vamos a usar eso, así como estamos haciéndolo ahora, directamente decir, sí, ya vimos en el capítulo 5. Ya vimos en el capítulo 5. Ya sabemos cómo usar. Y me acuerdo que la tensión de armadura tiene esta expresión, porque esta es una expresión analítica que él hace, y ese es cálculo simbólico acá, y completo, porque Rashid no hace
no, es que cada vez que tiene que hacer raíz de 3 sobre algo, ya mete en la calculadora, y después ya arrastra, y después se equivoca. No, ingeniería, no es aritmética. Hace cálculo simbólico y llega a esta expresión en la que eh, vemos que la tensión de la armadura, que puede ser positiva o negativa, porque acá no puso dio de rueda libre, esta tensión de armadura va a variar su valor entre, de acuerdo a que al ángulo de disparo alfa A le llama, lo elijamos entre 0 y pi como lo sabemos elegir, sabemos justificar, y acá fue desarrollado. Bueno, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Esto es la tensión BF, la tensión de campo. ¿Por qué? Porque en la máquina, bueno, acá tendríamos que dibujar, bueno, ya es obvio, ¿verdad? Tendríamos que poner la máquina. Y la máquina, como al ser de potencia, ¿verdad? De gran potencia, entonces, no es práctica la posibilidad o la construcción de un motor de imán permanente. Entonces, se le agrega o sea, el motor, como habíamos visto en el video, y yo les había hecho un slide especial para mostrarle el bobinado de campo. El bobinado de campo, bueno, así, y acá se le aplica una tensión de campo. Y esa tensión de campo tiene que ser tensión continua, ¿verdad? Porque el campo tiene que ser siempre con la misma polaridad. El imán permanente es el equivalente, es un equivalente electromagnético al de un imán permanente. Lo que hacemos con el campo es con el circuito de campo, es generar un campo unidireccional. En vez de ponerle dos imanes como habíamos dibujado así, entonces en vez de eso le ponemos dos electroimanes conectados como ya sabemos conectar, y acá le conectamos la tensión de campo. Ok, entonces como esa tensión de campo tiene que ser de corriente continua, ¿qué tengo que usar? Y lógicamente voy a usar un rectificador. Por ejemplo, otra vez dice, si uso un semiconvertidor trifásico, dice, ¿verdad? Que es el onda completa, uno trifásico de onda completa. Entonces, ¿por qué? Porque dice, si uso eso, entonces la tensión en el campo, que quiero que sea variable, acá dice, yo quiero que sea variable porque, a ver, estoy diciendo, yo dije, y está bien lo que dije, ¿verdad? Si yo quiero un campo fijo, un campo constante, el campo sea constante, entonces podría poner un imán permanente, dijimos, pero no es práctico, tiene que ser muy grande, no es una solución técnica apropiada. Entonces, ¿qué hago? Pongo el bobinado de campo y alimento ese bobinado de campo. Y lo puedo hacer, por ejemplo, con un rectificador no controlado. Si yo lo hago con un rectificador no controlado, o sea, el campo me estoy refiriendo, el campo, ¿eh? Entonces, entonces la tensión de campo no va a tener esta variación. Yo no puedo tener una variación de la tensión de campo, ni no tiene sentido hablar de ángulos de disparo si yo uso un bobinado de campo alimentado por un rectificador trifásico no controlado. La tensión en la carga va a ser siempre así.
o bien sabemos, la de un rectificador, por ejemplo, trifásico, y ponemos así, o si es un, bueno, pero si yo quiero controlar la fuerza del campo, o sea, quiero controlar el campo magnético, entonces tengo que controlar la corriente de campo. Entonces tengo que controlar, la forma de hacer eso es controlar la tensión de campo. Entonces, en vez de usar un rectificador hecho con diodos, tengo que usar un rectificador que utilice tiristores. Y eso me da la alternativa, la posibilidad de controlar la tensión de campo. O sea, hacerla así. ¿Verdad? Entonces, controlar el área, controlar la tensión de campo, ¿cómo? Controlando el ángulo de disparo. Y de acuerdo a la configuración que use, voy a tener un determinado control de esa tensión de campo. Y puedo aumentar la fuerza del campo o puedo disminuir, o sea, puedo variar esa fuerza, la fuerza del campo. Entonces ahí tendría yo, acá tengo control de la máquina de continua por control de tensión de armadura. Y acá tengo otra forma de controlar, que es controlar la fuerza del campo, controlando la tensión de excitación. Entonces, control de armadura, control de campo. En general, el campo se deja fijo. El campo se deja fijo. Desde hace par, el campo no es variable. El campo es fijo y está hecho. Se le entrega corriente de campo con un rectificador trifásico de onda completa no controlada. ¿Y por qué estamos hablando de un trifásico de media onda? Primero, porque cuando yo no tengo que usar grandes potencias como 1500 megavatios, entonces puedo usar alternativas de menor potencia. Por ejemplo, un trifásico de media onda, que acá dice que se puede utilizar hasta 40 kilovatios. Hasta 40 kilovatios. Este es un libro de, no sé, este libro ha de tener 15 años. ¿Y qué es lo que cambia? ¿Será que se puede usar este rectificador para mayores potencias? Seguro que sí. ¿Por qué? Porque ¿de qué depende? De que estos diodos, a lo largo de estos 15 años, haya habido empresas que diseñan, fabrican y venden tiristores, tiristores, que pueden controlar más corriente, más corriente. Nosotros en nuestro manual tenemos el diodo BIX32, para una corriente media de 150 amperes. ¿Verdad? 150 amperes. No es un diodo muy grande comparado con los diodos o tiristores o diodos que se pueden conseguir hoy. Se consiguen diodos de mayor corriente, bastante mayor. ¿Por qué? Porque la tecnología busca hacer como las Olimpiadas, ¿verdad? Más fuerte, más alto, más rápido, ¿sí? Como las Olimpiadas, ¿verdad? El que tiene eso, entonces el fabricante que tiene eso, el que fabrica algo, bueno, y habría que agregar uno, el más barato, o el más confiable, seguro, más confiable, el más disponible. O sea, son todos factores que uno tiene que buscar al diseñar un rectificador para una aplicación dada, ¿verdad? Que eso va más allá de lo que es electrónica de potencia en sí, va más bien a lo que es, no sé, administración de empresas. Ok, entonces, cuando la potencia es grande, pero no tan grande, y acá vamos a tomar esto como algo válido, desde luego, ¿verdad? Porque era válido.
sigue siendo válido dentro de pequeña variación tal vez. Entonces, podemos decir que para potencias grandes que no son tan grandes, vamos a usar, o se pueden usar este rectificador, se podría usar. Y dicho esto, acá dice esto, que normalmente no se usa. Dice que normalmente no se usa. Al final otra vez no se usa. Acá dice, a ver, aquí dice, normalmente no se utiliza. No se utiliza normalmente. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque la alimentación de alterna tiene componentes de continuo. ¿A qué se refiere? Fíjense que esto es todo un repaso de lo que hemos estudiado. Se refiere a lo siguiente. La corriente en los bobinados del secundario, las corrientes, que son las corrientes de tiristor, por ejemplo, van a ser así, ¿verdad? Van a ser así, ¿verdad? 120 grados conduce, 240 grados no conduce. Esto no hay ningún secreto acá para ustedes, ¿sí? T, corriente del tiristor y también corriente del secundario. Entonces, claramente, esto tiene un valor medio que no es cero. La corriente en el bobinado secundario, esta corriente tiene componentes, tiene una componente que puede ser muy importante de corriente continua. Y eso es lo que dice acá. La alimentación de corriente alterna contiene componentes de corriente continua. ¿Cuál es? Y ¿cuál va a ser? Esta que está acá. Es el valor medio y de secundario medio. Dice, y está diciendo la alimentación de corriente alterna, porque el secundario pues entrega tensión alterna, porque es la tensión senoidal, la tensión de fase, tensión de línea, todo ese desastrito que sabemos manejar muy bien. Pero la corriente secundaria tiene, además de las infinitas alternas que nosotros estudiamos Fourier, en el parcial salió Fourier, además de las infinitas componentes de alterna, tiene una componente de continuo. Y bueno, pero ¿y cuál es lo que es el problema que tenga una componente de continua? Les voy a explicar. Eso se estudia en física. Entiendo que han estudiado en física. Si me dicen que no, les voy a creer, ¿verdad? Pero ustedes en física estudiaron la característica de magnetismo de los materiales. Si que es así, ¿se acuerdan? De acuerdo a la corriente, entonces tenían un campo magnético. Voy a poner flujo ahí. ¿Se acuerdan que era Weber, Tesla y toda esa Ampere? No quiero entrar en eso. No quiero entrar en eso que es física elemental básica para un ingeniero electrónico, ¿verdad? Pero ya sé que tenemos problemas. Bueno, ¿y cómo es la característica de magnetización de un determinado material? Por ejemplo, una viga de hierro, ahí dice Fe, una viga, una plancha de hierro, una lámina de hierro silicio. Es lo que se usa para los transformadores. Los núcleos de los transformadores hierro de fácil magnetización. Son de hierro con un dopado, no es dopado, con una, ¿cómo se llama? Con una, que es, con componentes, con porcentajes de silicio, arena le tiran. Entonces ese hierro tiene
propiedades industriales muy, muy, muy buenas, ¿verdad? Y se usa en infinidad de aplicaciones. Y esto es lo que se llama un hierro dulce. Un clavo, por ejemplo, es de hierro dulce, es de hierro silicio. No, eh, no es hierro silicio. Tiene también silicio, pero es el componente que tiene es el carbono. Carbono, ¿verdad? Hierro, silicio y carbono. Yo ya no me acuerdo lo que estudié de metalurgia, entonces por favor me disculpan, pero no estoy desarrollando una clase de metalurgia. A lo que voy es que los materiales de hierro en general, cualquier clavo que encuentran por ahí, en general es fácilmente magnetizable. Le pongo una bobina acá y le pongo una batería y a circular una corriente y esto genera un campo magnético. Muy fácilmente se puede hacer eso. Y este clavo, que es hierro, ¿verdad? Se magnetiza. ¿Y cómo se magnetiza? Y el campo magnético que se desarrolla o que se genera y que pasa a través de él es proporcional a la corriente que circula ahí. Y esa proporcionalidad, ¿cómo la vamos a representar? Y ahí está. ¿Qué es? ¿Qué esto? Es la curva de magnetización. Es la curva de magnetización. Entonces, si yo, por ejemplo, a ver. Y la corriente de magnetización yo la puedo hacer que circule en un sentido o en otro sentido. Para lo que es un imán hecho con un clavo es totalmente intrascendente. Pero lo que cambia es que la polaridad que era norte-sur, al invertir la corriente pasa a ser sur-norte. Y bueno, pero si yo lo que quiero es un imán, no importa hacia qué lado conduce la corriente. Pero dibujado, pero eso, la consecuencia es que corrientes negativas generan un campo inverso. Y si es el mismo clavo, los mismos valores de corriente, la característica es la misma pendiente en el tercer cuadrado. Ok, ¿qué tiene que ver eso con el rectificador? ¿Qué tiene que ver o dónde es lo que se ve este problema? Dice, al final, tan lindo que es, tanto que estudiamos esto, no podemos usar, no es conveniente. Repito, es porque tiene este componente de continuo. Ok, vamos a ver eso. A ver, si ustedes en vez de, si ustedes usan, llevo a un ejemplo que conocen bien también, ustedes usan un rectificador, no ese, si usan este rectificador, miren, fíjense acá está, un rectificador trifásico de onda completa, que vamos a mirarlo enseguida. La corriente en un secundario, este secundario conduce cuando conduce este tiritor y cuando conduce este diodo, ¿verdad? Entonces la corriente es positiva y después es negativa dentro del periodo. Entonces la corriente del secundario es alterna. Y por ejemplo, era así, es así, ¿verdad? Por ejemplo, es una corriente que ustedes conocen muy bien. La corriente es así, entonces es positiva y es negativa. Y, lo positivo es igual que lo negativo, entonces el valor medio es igual a cero, cosa remanida y fuertemente conocida y demostrable por usted. Entonces, si yo dibujo acá, si yo dibujo aquí esa corriente, ¿verdad? Acá pongo la corriente de secundario para este caso, para el de onda completa. Voy a dibujar corriente del secundario y acá pongo omega t. Fíjense que acomodo yo mi pizarrón. Entonces la corriente, como vimos recién, o les recordé recién, la corriente va a ser positiva, y después cero, y después va a ser negativa, y después va a ser cero, y después va a ser positiva, y después va a ser cero, así, ¿verdad?
Y bueno, esto dibujé un poco más grande, esto un poco más grande, un poquito más grande y así, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? La corriente varía hacia positivo y hacia negativo, la corriente del secundario. Su valor medio es cero. Su valor medio es cero. Entonces, el campo magnético, ¿qué es lo que hace? Sube la corriente de esta manera, ¿verdad? Pone el circuito y el campo sube. La corriente baja, el campo baja. La corriente sube hacia negativo, el campo se hace más negativo. La corriente baja hacia cero, desde negativo, el campo baja. Entonces, entonces el campo magnético hace así, positivo, negativo, ¿sí? Positivo, negativo. ¿Eh? Pasa positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, ¿verdad? Bueno, y eso, en esta característica quiero resaltar, aquí como yo la dibujé, uno que es muy, eh, que toma cosas a sí mismo, bueno, va a decir que, bueno, esto es válido para cualquier corriente. Yo le pongo acá 400 millones de amperes, no sé de dónde voy a sacar, pero si quieres, entonces continúa esta pendiente constante. El imán que estoy, o el campo que obtengo es proporcional, y es muy grande y proporcional a la gran corriente que estoy usando. ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Yo no puedo, o sea, vamos a suponer que yo puedo entregarle mucha corriente acá, millones de amperes. Así para exagerar, ¿verdad? Millones de amperes. El campo no va a subir. No va a subir ya. A partir de un determinado valor que depende del material, o sea, de la aleación, a partir de ciertos valores de la corriente, el campo ya deja de ser proporcional. El campo pasa a cambiar la pendiente, cambia, hasta que el campo ya no crece. Para valores grandes de la corriente, el campo ya igual nomás ya se queda constante. Ya por más que yo le subo a la corriente al bobinado, pretendiendo subir mucho la corriente, perdón, el campo, darle más fuerza a mi imán, no, ya el imán hasta ahí no va a llegar. Su campo magnético no va a ser superior a eso. Lo mismo para corrientes negativas, por más que yo le incremente la corriente en sentido contrario, en millones de amperes también, el campo magnético va a ser negativo, pero no va a pasar de acá. Estos valores, o sea, ¿qué es lo que se ve? Hay un fenómeno de saturación. Saturación. Esto es saturación, ¿verdad? Este comportamiento es de saturación. Se satura el material ferromagnético, se satura el clavo. Hasta ahí puede darte campo magnético. Dentro de este margen hay una proporcionalidad. Hay una proporcionalidad. ¿Eh? Pasado ese margen ya no hay proporcionalidad, esto se va curvando hasta que se queda. Aquí hay una zona de fluencia, ¿verdad? Va cambiando la pendiente, va cambiando hasta que llega un momento que ya directamente ya no cambia luego más, por más que suba en este rango de corrientes, grandes corrientes, el campo ya no ni sube ni baja. ¿Por qué? Porque estoy en corrientes muy altas. Bueno, ¿y cuál es lo que es el problema? El problema es que eh, lo que aquí dice Rashid, ¿verdad? Dice, ustedes saben, pues no podemos hacer eso porque tiene componente de continuo. Nosotros sabemos que tiene componente de continuo. Ahora que yo les ayudé a recordar
esto, entonces van a ver el problema. ¿Cuál es el problema? Lo voy a poner así. Si ustedes a este clavo, a ver, a este clavo que está acá, todavía está acá, lo voy a usar. Ahí está el clavo. Yo le puse una bobina acá. Y bueno, y le pongo la batería. Bueno, una batería. Entonces tengo tensión de batería, corriente de batería en ese sentido. Entonces el campo magnético es, no sé, voy a hacerla así. Ahí está. Una línea nomás, pero están ahí las infinitas, son espaciales. Así como está dibujado aquí, como está esto, la tensión es constante, la corriente es constante, entonces el campo magnético es constante, quise escribir, no sé ni cómo se escribe constante. Bueno, constante. O sea, esta corriente tiene, por ejemplo, este valor que fija este punto de trabajo a este flujo magnético. O sea, yo tengo al hacer este circuitito, un clavo, un alambre POI enrollado, aislado, ¿verdad? Un alambre esmaltado, desconecto la batería y ¿qué tengo? Tengo un imán que tiene esta magnetización. ¿Por qué? Porque está circulando esta corriente. Su punto de trabajo, este es el punto Q, el punto de trabajo de ese sistema, de ese electroimán es ese. Entonces el campo magnético es constante. Hay un campo magnético constante. Cuando, en este esquema, acá en este esquema, yo dibujo esa corriente, la corriente es así, ¿verdad? Ahí. Esta es la corriente de batería. ¿Sí? Voy a dibujar eso. Lo voy a dejar fijo. Acá tengo, no corresponde hablar de omega T porque no hay ni pulsación ni nada, ¿no? Es una corriente constante. Entonces, la corriente de batería es esta. Ahí está. Es este valor. A ese valor le corresponde este campo magnético. Es un electroimán de magnetización fija porque su corriente es fija. Ok. Y esta corriente no tiene componentes de alterna. Acá no hay forma. ¿Por qué? Porque la tensión es constante. No hay componentes de alterna. Pero, y ahí está pues la clave, de lo que quiero explicar para que entendamos esto, ¿verdad? En el caso de un rectificador como este, y cuando la corriente tiene esta forma de onda, además de una corriente media, distinta de cero, ¿verdad? Tenemos infinitas, sabemos hacer Fourier acá, sabemos calcular todo eso. Tenemos corrientes armónicas, ¿verdad? Tenemos corrientes armónicas. Entonces, dibujado acá, eso mismo que está arriba, sería, por ejemplo, sería así, ¿verdad? Algo así. Una de las armónicas. Una de las armónicas sería esta, en realidad, ¿verdad? Esta, otra armónica sería esta, otra así, y así, cada una con su amplitud, con su valor eficaz, todo eso, este cuentito que ya sabemos para nosotros es muy sencillo a esta altura. Entonces lo que yo tengo es una forma de onda de corriente como esta. Tengo esta corriente y tengo, acá voy a dibujar, voy a aprovechar esto, acá borro esta corriente, que eran del trifásico de onda completa, y yo tengo, bueno, las de alterna son iguales, ¿verdad? Pero con valor medio cero. ¿Se acuerdan que dibujamos la corriente del primario? Del primario usábamos eso, pero bueno, tenemos una componente en la corriente secundaria. Esto sería la ISM,
Y tenemos, bueno, debería ser más grande acá mismo. Traten de entender esto cualitativamente. Esta corriente es así. No, a ver, como la saben dibujar, así. Tiene que ser más baja esta. Así, 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 así. Bueno, acá está el eje. Acá está el eje del tiempo. Acá sí ya hay un omega t. Bueno, entonces fíjense, estas componentes, una componente de valor medio, fijo, ¿verdad? Y las infinitas componentes de alterna que conforman esta forma de onda cuadrada de valor medio cero, vamos a decir, lo que hacen es que estas componentes hacen que varíe el campo en estos límites, ¿verdad? En estos límites. Si actuaran sola, el campo variaría perdón, la corriente varía entre esto, ¿verdad? Cada armónica varía en su amplitud, tiene un rango de variación hacia positivo y hacia negativo, siempre senoidal, ¿verdad? Y concordantemente con eso, va a haber un campo que va a variar hacia arriba, hacia abajo, con cada una de las infinitas componentes de estas alternas puras. Pero el resultado, ¿cuál es? Esta variación de corriente produce un campo variable y esta corriente constante produce un campo fijo. Entonces, ¿el resultado cuál va a ser? El resultado va a ser que alrededor del valor medio tengo, porque así pues, ¿verdad? Se suman los componentes de alterna, los infinitos componentes de alterna, entonces la corriente instantánea va así y así. En el secundario del rectificador trifásico de media onda, ¿verdad? Siempre es hacia positivo. O sea, en el rectificador trifásico de media onda, yo al sumarle esto a esto, entonces yo tengo esta corriente. A ver, lo voy a dibujar así. Y bueno, la escala de tiempo, por favor, me perdone. Ahí está el valor medio, ahí está el valor pico, esta es la corriente secundaria, la que estoy dibujando, ¿verdad? Así, y después así, la que está dibujada ahí arriba. Conocen bien. Entonces, el campo magnético varía con esa variación de corriente que siempre es positiva en el trifásico de media onda. Ahí. El campo magnético siempre es positivo, pero varía entre cero, cuando la corriente del secundario es cero, porque la corriente puede hacer, ahí está, que está más, dibujada más arriba. Cuando la corriente es cero, entonces el campo es cero, y así. Y tenemos esa variación de corriente. De esta manera varía la corriente. Bueno, no es tan así, sería así, siempre positiva. Entonces el campo magnético varía siempre hacia positivo, entre cero y positivo, porque la corriente varía entre cero y positivo. Alrededor de este punto de trabajo, Ok, ¿cuál es el problema? Si así funciona. Funciona bien. Habíamos visto que funciona este circuito bien. Y claro que funciona bien. Pero el problema es que en el secundario mantiene un campo magnético permanente. Un campo magnético permanente que es igual de valor, cuyo valor es igual al del punto de trabajo, a este, el correspondiente a la corriente media de secundario. ¿Qué significa eso? Que el núcleo magnético está permanentemente magnetizado. Permanentemente magnetizado. Entonces eso hace que
aumenten las pérdidas magnéticas, aumenten las pérdidas magnéticas. E incluso lleva, si el valor de la corriente del secundario, el valor medio de la corriente es muy alto, porque la corriente del secundario es alta, entonces se puede salir el rango de variación puede salir de la franja de comportamiento lineal, esta franja, entrar en la zona de saturación, entonces el campo el campo magnético va a ser, ya no va a ser proporcional a los valores superiores de la corriente. Entonces va a haber una deformación de campo y va a haber una generación de componentes de armónica que aumentan las pérdidas y que son perjudiciales a nivel de al circular por las líneas de transmisión de la ANDE y por los generadores de la ANDE. Entonces, primero hay que evitar entrar en saturación, entonces este valor tiene que ser bajo. En definitiva, es un problema. En definitiva, es un problema el hecho de que el secundario tenga un valor medio distinto de ese. Es un problema. Entonces, si la potencia es grande, entonces se imaginan que tienen un electroimán muy grande, un electroimán muy grande, genera pérdida, genera electrólisis, genera procesos químicos indeseados en el contorno, la instalación, estira todo lo que hay, ¿verdad? Y entonces es por eso no, es preferible no usar porque tiene esas componentes de continuo. Cuando estamos hablando de grandes potencias, cuando estamos hablando de grandes potencias. Eso se salva, como estuvimos diciendo, cuando pasamos a la otra configuración. Por ejemplo, esta configuración, que es la de un rectificador. ¿Este qué es? Un rectificador trifásico de onda completa, porque tiene 6 llaves. Pero este es un rectificador trifásico de onda completa semicontrolado, porque tengo 3 tiristores y 3 diodos estoy usando. Esto lo tomé también del capítulo 5. De todos modos, nosotros analizamos muy bien, muy detalladamente esta forma de onda. La forma de onda que, por ejemplo, si el disparo se produce acá está el disparo, Cada 120 grados hago el disparo, aquí, después aquí, voy haciendo así, hago el disparo, entonces la forma de onda del disparo es aquí, entonces la forma de onda de la tensión en la carga es esta forma de onda de tensión. Que no asume valores negativos, nunca pasa a valores negativos porque tiene un diodo de rueda libre. ¿No? Entonces nunca va a pasar a negativo. De hecho, este circuito nunca pasa a negativo porque al ser la carga muy inductiva y si yo disparo aquí disparo, haciendo un repaso. Disparo aquí cuando la fase 1 es la más positiva, entonces se dispara el tiristor 1, tengo la fase 1 en la carga, y el diodo mejor polarizado aquí en este instante es el de la fase 3. Entonces, de la fase 3 se dispara este tiristor, este diodo que está acá pasa a conducir. Entonces, la tensión en la carga es la tensión de línea 1 menos 3, esta tensión. Ustedes bien saben. Esa tensión 1 menos 3 a partir de
a partir de acá, 1 menos 3 pasa a ser negativa, ¿verdad? Porque la 3 es más positiva que la 1, entonces 1 menos 3 es negativa. Y dibujada aquí, la tensión de carga continuaría esta misma centroide, así, ¿verdad? Hasta que viene el siguiente disparo en el mismo ángulo. Ahora, al haber este diodo, la corriente circula, la corriente de la carga, porque la carga sostiene, aquí no veo, en ningún lado dibuja la corriente constante, pero estamos suponiendo la corriente constante. Bueno, acá dice, la carga es altamente inductiva, entonces acá faltaría una corriente IO constante, ¿verdad? Constante como ya sabemos, pero con esto aclara todo. Entonces la carga sostiene esa corriente y encuentra un cortocircuito en el diodo de retorno, entonces esto pasa a cerrarse así. Y de hecho, si no se pusiera este diodo este diodo de rueda libre, igual continuaría la corriente, pero bueno, este diodo no está, continuaría la corriente, pero se cerraría por el diodo que tiene, a ver aquí, por el diodo que tiene la tensión más negativa a partir de este instante. Y ese diodo es el diodo de la fase 1, que es el diodo 1. O sea, en este instante, si no hubiera diodo de rueda libre, la corriente sería este diodo, el diodo de la fase 1. La fase 1 es la más negativa. Entonces, repito, a partir de acá, cuando la tensión de fase 3 es más positiva que la fase 1, entonces la tensión en la carga pasaría a ser negativa. Pero vemos que como el tiristor 1 continúa conduciendo porque la carga es muy inductiva, el tiristor 1 no se apaga, y como la fase 1 es muy negativa, entonces este diodo pasa a conducir y la corriente se cierra así. Bueno, se pone, de todas formas, se suele poner o se puede poner este diodo de rueda libre, que lo que hace es liberarle a este diodo, dejarle descansar durante estos lapsos. Bueno, a este diodo, después a este, le reemplaza. Acá está, corriente de diodo de rueda libre. Bueno, entonces, ¿cuál es el uso que podemos darle a esto? Fíjense que la corriente de fase siempre va a ser corriente alterna, porque es un rectificador de onda completa. Entonces la corriente media del secundario, voy a escribir de nuevo, el valor medio de la corriente de secundario es 0, como bien sabemos, ¿verdad? O sea, es alterna pura en los secundarios. Entonces no hay ese problema. O sea, entonces la corriente va a ser alterna pura, va a oscilar va a variar en el periodo 2pi entre valor máximo positivo, valor máximo negativo. El campo también. Y desde luego el punto de trabajo, al no haber una componente de continua, el punto de trabajo es el origen del eje de coordenadas de corriente campo. Bueno, entonces se salva esa condición que decía aquí, no usen porque tiene componente de continua, entonces acá no dice nada. ¿Por qué? Porque no hay nada que decir al respecto, porque bien sabemos que esa corriente, acá está la corriente.
¿sí? La corriente del secundario es así, es alterna pura. Bueno, ok. ¿Y en qué caso uso eso? Y bueno, cuando la potencia es grande. ¿Se acuerdan? El anterior dijo hasta 40 kilovatios. Acá dice, no, este te puede dar, a este le puede sacar más potencia. Y sí, porque la carga recibe más potencia porque, a través del circuito rectificador, este arreglo de onda completa. Y la ANDE a través del primario, acá está el primario, entrega más potencia, puede entregar más potencia a una carga más grande. Para nosotros un motor más grande. Y otra vez, como estamos hablando de grandes potencias, el campo no es de imán permanente, no puede pues, ser en forma práctica, no puede ser. Hipotéticamente sí, ponemos un superimán que compré en Amazon, ¿verdad? Y me ahorro, no uso bobinado de campo, o hago un imán que no va a usar bobinado de campo, no necesito rectificador para el campo. Pero si como eso no se puede, no es práctico, tecnológicamente válido para un motor muy grande, entonces se usa bobinado de campo. Se usa bobinado de campo, que por ejemplo aquí usa el mismo circuito, o sea, un circuito trifásico de onda completa, semicontrolado usa para controlar la tensión de armadura en nuestro caso, ¿sí? La tensión de armadura. Entonces, y no, usa un trifásico de semicontrolado de onda completa para controlar la tensión de armadura y usa otro otro rectificador igual a para entregar la tensión de campo. No sé, vamos a poner, bueno, este es el motor, ¿verdad? Aquí está su bobinado de armadura y acá está el campo. Bueno, entonces acá yo pongo BF, esta BF, yo si uso este rectificador, entonces, y si ese rectificador es controlado, entonces puedo controlar la tensión de campo así. Para tener un control también del campo. ¿Se acuerdan que la fuerza del motor es proporcional a la corriente de armadura y al flujo magnético, ¿verdad? O sea, la corriente de campo y por lo tanto a la tensión de campo. Bueno, esto es esto. Y como para que sirva de repaso, aquí está otra forma de onda de disparo. Aquí disparó con este ángulo, ¿verdad? Con este ángulo. Y tenemos esta forma de onda que es discontinua. Discontinua, ¿por qué? Porque hay lapsos en los que la carga no recibe tensión. La tensión en la carga es cero. Pero con un ángulo menor, la tensión en la carga va a tener, por ejemplo, esta forma, ¿verdad? Esta forma. No está bien dibujada esta. Hay unos errorcitos. Donde en esta parte, pero bueno, lo tomamos siempre en forma cualitativa esto. Esto es una tensión de línea y en este cruce cambia de tensión de línea, después cambia por el otro disparo y así va hacia. Y acá fíjense que nunca la tensión en la carga llega a cero, es una tensión continua, doblemente continua. Continua en el sentido de que entrega corriente directa, ¿verdad? Continua en el sentido de que nunca la tensión en la carga es cero. Siempre es mayor que cero. Mayor que cero. Siempre hay tensión en la carga, eso es lo que significa. Bueno, y yendo a lo que es nuestro tema, ¿verdad? Fíjense, para sacar la conclusión, porque hasta acá esto es repaso nomás otra vez, yo dibujo acá
acá dibujo la corriente de armadura y acá pongo la tensión de armadura. Fíjese que la tensión de armadura nunca puede ser negativa. Nunca va a ser negativa para este circuito. Entonces, este rectificador me sirve solamente para hacerle trabajar al motor, a la máquina de continua como un motor. Solamente en un cuadrante vamos a poder usar, la máquina solamente la vamos a poder usar en el primer cuadrante. Entonces, y aquí habíamos dicho, acá hago esto, ¿verdad? Aquí está el trifásico de media onda, y al final, después de todo ese loreí de magnetización del clavo y eso, igual no vamos a usar porque vamos a ahorrar 3 diodos, por decir, ¿verdad? Este sí puede trabajar en 2 cuadrantes. Primer cuadrante y segundo cuadrante. Primer cuadrante y segundo cuadrante. Puede alimentar la máquina. Porque eso siempre y cuando no tenga diodo de rueda libre, que acá no tiene diodo de rueda libre. No tiene. Entonces puede asumir valores negativos, incluso el valor medio puede ser muy negativo. Como sabemos bien. Y si le pongo el diodo de rueda libre, entonces elimino la posibilidad de que la tensión pase a negativo, como habíamos dicho. Entonces, este circuito lo puedo, si yo le agrego un diodo de rueda libre, solamente va a trabajar en el primer cuadrante. Bueno, habiendo desarrollado así este repaso, ¿verdad? Porque lo único que falta es hacer las integrales otra vez, que ya estudiaron para el parcial, estudiaron mucho, no les hace falta, ¿verdad? Podemos pasar a ver la otra configuración que es que se usa para controlar las máquinas de corriente continua. Un rectificador trifásico de onda completa. Y como yo quiero controlar, entonces tengo que controlar la tensión en la carga y uso, en este caso, uso 6 llaves controladas, uso 6 tiristor. Esta opción, como nosotros bien sabemos, eligiendo los ángulos de disparo puede darnos a nosotros tanto tensiones. No sé por qué se va ahí. Esta configuración puede dar tensiones de armadura positivas y negativas. Y desde luego, como rectificador que es, la corriente de armadura siempre va a ser positiva. Este rectificador puede trabajar el primer cuadrante o el segundo, o sea, trabajar en 2 cuadrantes. Esto parece que es primero y cuarto cuadrante, pero hagan referencia a lo que hemos estudiado en las máquinas para poder interpretar esto, porque de acuerdo a cómo se lo analice, se pone corriente en abscisa y tensión en ordenada o viceversa, ¿sí? Y eso da lugar a también que el torque esté hacia arriba y la velocidad hacia arriba, en ordenada, y la velocidad en abscisa, y bueno, hay una relación de esas consideraciones que ustedes ya las manejan bien y de forma coherente. Entonces, nosotros sabemos bien usar este circuito. Este circuito también, en este circuito no hay problema otra vez de esa corriente de secundario
igual a cero. No, no hay, porque la corriente siempre es alterna. Por ejemplo, es así. La corriente es alterna, por ejemplo, es así. Y tiene un valor medio cero. Entonces, no tiene problema eso de que el núcleo trifásico se quede imantado. El, el flujo magnético es alterno, de alterno puro, y depende de los ángulos de disparo que se elijan. Los ángulos de disparo que se elijan van a hacer que el valor medio sea positivo o el valor medio sea negativo, según esta relación que hemos estudiado también. Esto es del capítulo 5. Trae Rashid esto al capítulo 14 para controlar los motores. Y acá dice que este rectificador, ¿se acuerdan? El trifásico de media onda dijo hasta 40 kilowatts. El semicontrolado hasta 115 kilowatts. Y dice, el momento en el que Rashid lanzó esta edición, dice, bueno, con este rectificadorcito se pueden controlar potencias de hasta 1500 kilovatios. De hecho, el de ACEPAR, les dije, es de 1500 kilovatios y es la configuración. Asimismo como ustedes la han estudiado o hemos desarrollado, analizado todo, completamente todo, a este rectificador, como los otros que hemos estudiado, asimismo trabaja ese rectificador de onda completa. Desde luego su campo magnético tiene su campo magnético, acá está el motor, el campo magnético del motor es alimentado por un rectificador separado, que es un trifásico de onda completa también, pero es no controlado. No controlan el campo es fijo. Hace un control de la armadura. Control de la armadura. Bueno, ok, habiendo entendido esto, la consecuencia de usar en un solo cuadrante o en dos cuadrantes estos circuitos, la consecuencia es que yo puedo hacerle trabajar a la máquina como motor o hacerle trabajar a la máquina como freno, ¿verdad? Para hacerle frenar, si yo solamente le hago trabajar en un cuadrante, entonces solamente la máquina me sirve para empujar, como motor, para empujar. Y si el eje está girando, yo no le puedo usar, si la máquina es de un solo cuadrante, no le puedo usar para que trabaje como freno, para que ayude a frenar o para que frene a la carga, para que frene el eje. Si el sistema electrónico es entonces yo le puedo hacer que trabaje como motor o que trabaje como freno, que le haga frenar. Entonces, pero solamente en una dirección. Entonces, si yo quiero, yo les dije, en la CEPAR, las palanquillas son apretadas, pasan hacia la derecha y después el tren de laminación le estira de nuevo, ¿verdad? Entonces, este motor lo que hace es gira en este sentido para que la palanquilla pase y para aplastarle. Y después, cuando ya le aplastó todo, en la puntita de la varilla le dice, no, ahora volvé porque te voy a aplastar de nuevo. Le hace volver de nuevo. O sea,
Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que necesito ir hacia adelante y necesito ir hacia atrás. Ir hacia adelante, ir hacia atrás. Ir en directa, ir en reversa. Entonces, no me sirve. Y tengo que ir en directa. Cuando me voy en directa, tengo que empujarle. Y cuando se está yendo y ya está llegando a donde yo quiero que llegue, le tengo que frenar. Entonces, con la máquina, con este circuito, le puedo ayudar a frenar. Y una vez que frena, ¿qué quiero? Ya no quiero que se vaya hacia allá, le frené, le detuve, ¿verdad? Y quiero que vuelva. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que dispararle para que entre en reversa. Tengo que hacerle que se vaya en reversa y cuando ya pasó todo hacia acá, no quiero que se vaya y choque con la pared, entonces ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacerle que trabaje como freno. Entonces, empujo y freno hacia adelante, empujo y freno en reversa. Para hacer eso, yo necesito, esto solamente a mí me sirve en una dirección, o en directa o en reversa. Solamente. Entonces, para hacer, para ir, empujar y frenar en directa y para empujar y frenar en reversa, necesito dos. Y a eso se le llama, y les voy a mostrar acá, con otro circuito que también es de onda completa, ¿verdad? Les voy a mostrar esto. Primero les muestro esto. O sea, ¿qué es lo que se hace para que vaya lo que estaba diciendo? Aquí, acá está la ande, acá está la ande, acá está la máquina, el motor. Acá está el motor. Entonces, fíjense, tachamos todo esto, esto no sirve para nada, no sirve para nada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo ande, rectifico y a la carga le hago trabajar en estos dos cuadros. Con esto. Y vamos a ver, vamos a analizar esto para que vean que es así. Pero como yo también quiero que trabaje en estos dos cuadrantes y no me puede hacer hacer trabajar así, entonces ¿qué hago? Como yo soy muy vivo y como yo demasiado sé cómo trabaja conecto otro igual. Pero fíjense, solamente puede entregar corriente hacia la derecha, ¿verdad? Porque son tiristores, ¿verdad? No puede haber corriente hacia la izquierda, desde luego. Entonces, este rectificador hace circular corriente de arriba a abajo cuando le hago funcionar, como nosotros bien sabemos, ¿verdad? Y si yo quiero invertir el sentido de giro, empujar hacia en el otro sentido, entonces no me sirve, porque yo tengo que hacer que circule la corriente en forma inversa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y desconecto esto y le conecto al revés, le conecto así. O, ¿para qué voy a hacer eso? Conecto uno así para ir hacia adelante y conecto otro así para ir en reversa. A esto se le llama circuito dual. Dual, ¿verdad? Este rectificador, corriente hacia abajo. Este rectificador, solamente corriente hacia arriba. Desde luego, en una forma simple, solamente hago trabajar uno o hago trabajar el otro, o incluso puedo hacer trabajar los dos. ¿Cómo? Y como yo tengo una super placa microcontroladora y demasiado estudiamos micro y sabemos programar, hacer lo que queremos con el micro, ¿qué es lo que queremos? Y sacar pulsito, 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 ¿verdad? En unas cuantas patitas, ¿verdad? ¿Para qué? Para disparar estos tiristores que están acá. Entonces yo puedo hacer una combinación de uso de solamente este rectificador o solamente este rectificador o incluso puedo hacer una combinación del uso de estos dos rectificadores para
obtener un resultado determinado en la carga. O sea, ¿para qué? Para controlarle al motor en los 4 cuadrantes. Porque, repito, este me hace trabajar, me permite trabajar en un cuadrante y este me permite en el otro. Entonces, con mi microprocesador, y acá yo le pongo un tecladito y acá le pongo una pantallita, ¿verdad? Y acá pongo unos botoncitos. Entonces, yo decido si me voy hacia adelante, si me voy hacia atrás, si empujo hacia adelante o empujo hacia atrás con a ver, para que se acuerden y como repaso de cómo funciona esto, les muestro esto que está sacado del capítulo 5 también, ¿verdad? Nosotros esto no estudiamos directamente porque en realidad usamos esto cuando vimos, este circuito usamos con carga muy inductiva cuando queríamos estudiar, cuando analizamos el mejoramiento del factor de potencia. Mejoramiento del factor de potencia. Este fue el circuito que usamos. Bueno, pero así como quedan 5 minutos, vamos a usar esos 5 minutos para justificar esto que está acá, para justificar esto de los 4 cuadrantes, o más bien de los 2 cuadrantes, porque vamos a analizar uno solo, ¿verdad? Uno solo de esos, de cualquiera de esos dos circuitos puestos de forma dual. Acá tengo el rectificador monofásico de onda completa. Ok. Acá voy a poner yo una carga resistiva pura primero. Yo pongo y después vamos a ver, vamos a pasar a inductiva y después le vamos a hacer que esto sea un motor. Bueno, si la carga es resistiva pura, a ver, voy a poner acá, resistiva pura, no hay inductancia, no hay nada, es una resistencia, es un foco, es una plancha que estoy poniendo ahí. Entonces, ¿cómo es el trabajo de este rectificador? ¿Esto qué es? Esto es la tensión de la ande. Positivo, negativo, positivo, negativo. Así, ¿verdad? Acá. Luego en el secundario tengo lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando la tensión es positiva, aquí con respecto a esto, ¿verdad? Arriba es positivo, abajo es negativo. Eso es lo que estoy diciendo cuando estoy diciendo es positivo. En un instante da. Entonces, este diodo, este tiristor está polarizado y este tiristor está polarizado porque este tiene su ánodo hacia positivo y este tiene su cátodo en el negativo. Entonces, estos dos tiristores están listos para ser disparados. Entonces yo digo, ok, aquí le voy a disparar. Esta es la ande, ¿verdad? Esta es la ande. Entonces, al dispararle acá, ¿qué tengo? Tengo esto en cortocircuito, entonces esta tensión está en la carga. Y esta tensión está en la carga a través del otro tiristor. Así. Entonces tengo la tensión en la carga pasa a ser esta tensión, ¿verdad? Esta tensión. Y esa tensión pasa a ser negativa, la tensión, ¿no? Pasa a ser negativa. Pero ¿cómo es la tensión en la carga? La tensión en la carga, al ser resistiva pura, se enclava acá en cero. ¿Por qué? Porque acá no hay energía almacenada, no hay una corriente, no hay nada acá que haga que la corriente de carga sea constante o me mantenga esa corriente. La corriente en la carga sigue la misma forma que la de tensión. Esta es corriente y cero. Entonces, la tensión en la carga es así, después es cero, porque al ser la corriente cero acá, como la corriente de los tiristores es la misma que la de la carga, entonces estos dos tiristores se apagan. Estos dos tiristores se apagan, porque su corriente llega a cero. Entonces la tensión en la carga pasa a ser cero. Y después se dispara en este lapso, disparo de nuevo aquí, ¿verdad? Aquí disparo, cuando la tensión es negativa estoy disparando,
tensión negativa y disparo aquí. Desde luego con este mismo ángulo, pero ahí. Entonces la tensión en la carga es la misma. Y después 0, y después la misma, después 0, después 0, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carga es resistiva. Eso como para ayudar a entender qué pasa si la carga es muy inductiva. Repito esto que no debería haber borrado así, ¿verdad? Si la carga es muy inductiva, entonces acá voy a dibujar resistiva, inductiva. Entonces, acá hay esta corriente y es muy inductiva, entonces esta corriente ahí vamos a asumir ya que es constante. La corriente en la carga es constante hasta el tiempo, ¿verdad? Negativo. La corriente en la carga es constante porque hay una bobina muy grande y poca resistencia. Entonces, fíjense, ¿cómo funciona esto? Yo disparo acá, entonces la tensión en la carga es esta tensión, porque se puso en corto este tiristor y este tiristor, se pusieron en corto. Y entonces, repito, la tensión en la carga es esta que está. Bueno, pero que es esta, ¿verdad? Y esta tensión hacia negativo, que es lo que se muestra acá. ¿Y pasa negativo? Sí pasa, ahora sí pasa negativo. Ahora sí pasa hacia negativo, ¿por qué? Porque la corriente en la carga se queda constante. Por más que la tensión es negativa, en este lapso, la corriente se queda constante porque la carga sigue empujando porque es una carga inercial. O sea que la corriente en los tiristores, en estos dos, que es la misma que la corriente de la carga, no es cero, no baja a cero. Entonces estos tiristores continúan conduciendo entonces siguen estando en cortocircuito, entonces la tensión en la carga sigue siendo la de este secundario, que son estos valores que están acá. Y eso continúa así hasta que viene el siguiente disparo, aquí, ¿verdad? El siguiente disparo viene cuando estamos acá, ¿verdad? Aquí, en este valor de tensión, en este valor. Al venir el disparo en ese valor de tensión, estos dos tiristores son los mejor polarizados, entonces pasan a conducir estos dos y eso hace que se bloqueen estos otros dos. Y la tensión es la misma, ¿verdad? La tensión es la misma, pero digamos, durante este lapso, es suministrada la tensión a través de estos dos tiristores. Y se repiten las consideraciones, las mismas consideraciones. Bueno, entonces, ahí está. ¿Dónde están los dos cuadrantes? Y acá está, ¿verdad? Aquí está. Si la carga es fuera resistiva pura, la tensión instantánea nunca va a ser cero, siempre va a ser positiva. Entonces siempre vamos a estar con tensión positiva. O sea, primer cuadrante. En este cuadrante vamos a estar. Ahora, cuando la carga es muy inductiva, como que es lo último que analizamos, la carga es muy inductiva, entonces la tensión pasa a ser negativa durante un lapso, una fracción o una parte del periodo de la tensión en la carga. El periodo de la tensión en la carga es 180 grados, es pi para este rectificador. Y fíjese que en este disparo, si estos son los disparos, ¿verdad? Que se repiten a 180 grados cada uno, ¿verdad? Si este es el disparo, el área positiva en la carga es mayor que el área negativa. Entonces, la tensión media en la carga es positiva.
La tensión media en la carga es positiva, ¿verdad? Eso es como decir que estoy empujando al motor con una baja tensión. Entonces yo, la tensión de armadura, porque acá estoy poniendo el motor, yo la puedo regular entre valor positivo máximo, que es cuando disparo acá, entonces tengo máxima área, ¿verdad? Yo regulo, voy corriendo el disparo, entonces tengo menos área positiva, más área negativa, pero sigue siendo el promedio positivo. Cuando yo disparo exactamente en 90 grados, el positivo va a ser lo positivo, lo negativo, entonces la tensión media va a ser cero, la tensión media de armadura va a ser cero, ¿verdad? Bueno, pero ¿y por qué sigue circulando corriente? Y porque porque la carga es muy inercial, ¿verdad? ¿Verdad? Y si yo empujo o yo decido disparar un ángulo mayor que 90 grados, un ángulo mayor de 90 grados, 100, 120 grados, hasta 180 grados, ¿verdad? O sea, 100 grados, 100 grados. ¿Qué voy a tener? Voy a tener esto. Voy a tener esto. El área positiva va a ser menor que el área negativa. Entonces, la tensión media en la carga va a ser ya negativa. La tensión media va a ser negativa, entonces entramos a valores negativos de la tensión en la carga. Pero la corriente sigue siendo positiva. Siempre es positiva porque este rectificador, por favor, yo veo en los exámenes que me invierten tranquilamente porque no sé por qué el sentido de circulación de la corriente. Esto pues no puede circular nunca en inversa porque estas llaves son de bloqueo absoluto en sentido de circulación inversa. Bueno, así se entiende esto, ¿verdad? Entonces, con esto, como explica Rashid acá en el capítulo 5, y como que ustedes entienden bien porque estudiamos mucho esto, a lo mejor no en este circuito en particular, pero en los otros más complicados que este, o más elaborados, o más componentes. Aquí hemos entendido entonces cómo este circuito trabaja en dos cuadrantes. Trabaja en dos cuadrantes. Entonces lo que hago es, uso uno para trabajar en dos cuadrantes y uso otro, aunque pongo acá, como estaba ahí abajo, para trabajar en los otros dos cuadrantes. Y a eso se le llama rectificador dual. En este caso es monofásico, ¿verdad? Porque acá pues yo tengo el secundario y acá tengo el primario de un transformador monofásico. O sea, le pido necesito un generador monofásico, enchufar en la pared esto. ¿Ya? Bueno, quiero que sepan explicar esto. No tanto el cálculo en sí en esta parte de la materia para un recuperatorio. ¿Por qué? Porque, bueno, o si no tenemos que estudiar toda la materia de nuevo para el recuperatorio, y no, yo limito las cosas. Lo que quiero es entender la funcionalidad de esto, entender lo de los cuadrantes. Fíjese, acá no hacemos ningún cálculo, pero sí hacemos formas de onda para poder justificar que estamos en el primer cuadrante, que podemos trabajar en 4 cuadrantes. Bueno, y para terminar, esta configuración, que también es de solamente 2 cuadrantes, como esa que acabamos de ver de la monofásica, no me sirve para trabajar en los 4 cuadrantes el motor. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo. Cuando yo necesito mucha potencia, pero quiero trabajar en los 4 cuadrantes, no voy a usar no voy a usar monofásico. ¿Qué voy a hacer? Acá voy a poner un trifásico y acá voy a poner un trifásico de onda completa, trifásico de onda completa. Aquí, esto. Entonces, lo que se entiende de acá es lo mismo que se entiende de este circuito. Lo que hago es poner, o sea, este circuito rectificador me entrega corriente solamente positiva, o sea, de arriba a abajo,
Entonces solamente puedo trabajar con este rectificador en 2 cuadrantes. Y si yo quiero trabajar en los 2 cuadrantes, tengo que poner uno igual, idéntico, para hacerle trabajo, para que me entregue corriente en sentido inverso. Corriente en el sentido inverso, ¿verdad? Entonces le conecto acá uno al revés, pongo así los tintores, así, ¿verdad? Al revés de esto, como se entiende bien ahí en lo que hemos analizado. Entonces tendría una configuración eh, trifásica dual, trifásica. Ya nos pasamos 5 minutos. Quiero cerrar algo con algo que yo sé que usted esa palabra entiende. Histéresis. Acá es donde aparece el fenómeno de histéresis. Yo no usé acá. Este hierro silicio es demasiado espectacular, su contenido de carbono. Y lo que estoy diciendo es que esto que desarrollé acá, que le expliqué de física, no no de electrónica 3, esto es física, ¿verdad? Electromagnetismo elemental. Esto es lo que ustedes estudiaron y decían, cuando la corriente sube, el campo sube. Cuando la corriente baja, es hacia negativa, el campo sube hacia negativo. Pero como el material no es perfecto, entonces como el material no es perfecto, entonces el comportamiento no es así que sube y baja proporcionalmente, no es así, sino que lo hace así. Eh, Sube la corriente, sube el campo, llega a este valor y el campo se satura, ¿verdad? Llega a este valor. Baja la corriente, entonces baja la corriente. Y baja la corriente, el campo magnético baja, o sea, se va hacia negativo y así. Y entonces tenemos este lazo está mal dibujado, debería dibujar así, a ver. Debería dibujar así esto, así, 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 ahí. Y ahí tienen el famoso lazo de histéresis. Que acá está el lazo de histéresis. Las pérdidas de este clavo, pérdidas magnéticas, en gran parte se deben a la histéresis. La histéresis es la retención del campo magnético que hace, o sea que no sigue, al final no sigue esa pendiente constante que se dio acá. No es así. No es así perfecto, sino que es así. Baja y después sube. Y después baja y después sube. Y después baja y sube. ¿Por qué? Porque la corriente se va hacia positivo y se va hacia negativo. Y, bueno, se buscan materiales, primero, que no entren en saturación y segundo, que tenga un lazo de histéresis chico. ¿Para qué? Para saturación no se quiere. ¿Para qué? Para no distorsionar el flujo, para no crear armónicas que van a forzar al generador, armónicas de campo que van a forzar, le sacan al generador de su funcionamiento nominal. Entonces no se quiere saturación y se quiere un lazo de histéresis flaquito, ¿verdad? Así, ¿para qué? Para que este clavo no se caliente, llevando el clavo a un transformador para no perder energía en calentar el hierro, que no es el trabajo del transformador. Bueno, con esto terminamos nosotros, lo que es la máquina de corriente continua. Mañana tenemos clase, lo que nos queda, solamente lo que nos queda por desarrollar, lo que vamos a desarrollar
Lo último que vamos a desarrollar, les muestro rápidamente acá. Lo último que ya acabamos de terminar, programa. ¿Dónde estamos? Vimos los motores de corriente continua. A ver, ¿dónde está? Lo último que vimos, acá está. Esto es lo último que acabamos de ver. Y lo que nos falta, lo último que vamos a ver en la materia es esto. Para cerrar el capítulo de protección de dispositivos electrónicos de potencia. Esto que está acá. Aristóteles. Tenemos muy buen material que vamos a usar de la Siemens, y vamos a proteger los transistores, los rectificadores de potencia de los SCR, los diodos de los rectificadores, y vamos a tratar de entender cuál es el problema y cuál es la solución. Es lo último que nos falta. Entonces fíjense que tenemos un buen colchón, no porque hemos ido rápido, sino que porque no tenemos, en este semestre pues no tenemos esas 2 semanas que antes teníamos, 2 semanas de exámenes teníamos libres. Las 2 semanas de exámenes eran vacaciones para el que no estudiaba, o era de no desarrollo de clase. Entonces son esas 2 semanas prácticamente las que nos quedan de colchón. Entonces yo propongo lo siguiente: mañana, martes, yo quiero tener clase de consultas. Quiero que mañana entren a clase y, no sé, yo le voy a ir preguntando a ustedes. Lo que quiero es ver qué problema tienen para ver cómo solucionar sus problemas. Y no sé, para lo que hubiera lugar, ¿verdad? Vamos a tener mañana la clase de consulta. De repente puedo buscar alguna información, esa de los tranvías italianos, esas cosas raras, que puede ser muy lindo. No sé, traten de preguntar acá, de usar esa clase, que sea provechosa, que no sea una pérdida, que sea un tiempo invertido, no tiempo perdido. Y esto vamos a ver la clase del jueves. Vamos a arrancar. Van a ser 3 clases. 3 clases. Y a partir de ahí otra vez vamos a hacer consultas y consultas de cualquier cosa, de la materia en cuanto a la materia en sí y en cuanto a lo que son los ítems desarrollados. Si tienen alguna consulta, yo me puedo quedar un rato más. Si no, bueno, seguimos la clase que viene. Profe, yo te quería Sí, preguntar acerca de la fecha del recuperatorio, perdón. acerca del examen recuperatorio, la fecha. Y vamos a dejar así. ¿Les queda bien a ustedes o quieren cambiar otra vez? A nosotros nos queda bien, por eso. Queda bien Yo el estoy de acuerdo. Yo ya pregunté, pero yo no creo que haya problemas. Todavía no tengo confirmación. Siempre hay yo puedo disponer un pequeño margen, y siempre que sea dentro del semestre, yo puedo pedir, incluso adelantar, pero yo siempre prefiero postergar. Y si a ustedes les sirve esa postergación, así, si a mí si en la facultad nunca me hicieron problema, ¿verdad? En general, porque yo no pido nada que sea muy desubicado. Entonces yo creo que podemos aprovechar, empujar un poco esa fecha y que ustedes aprovechen mejor su tiempo. Pero aprovechenlo. Sergio, no quiero que saques 100. ¿Escuchaste? 200 vas a sacar. No te vas a pegar un tubo. ¿Escuchaste, Sergio? ¿Está Sergio ahí? Bueno, profe. Bueno. No, muy bueno tu examen. Y Paulina y Fernando tuvieron buenos exámenes también. Entonces, Pablo, vos tenés que sacar 100. Entonces, y todo, saquen 100 todo, porque el examen, otra vez, no va a ser difícil. Se puede sacar 100. Antes, el examen tiene una duración, va a ser, digamos, el mecanismo de evaluación va a ser el mismo. Bueno, entonces concretamente quedamos para el 24
ya 99% seguro, no creo que haya variación. Tenemos tiempo para hacer una maniobra con tiempo para avisarles yo a ustedes, para que organicen su agenda, ¿sí? ¿Ok? Dale, profe. Mañana, vengan que mañana, no me dejen plantado, vengan a preguntar, vengan a preguntar. Pablo, vos, ¿qué es lo que no sabés? ¿Para qué? Para sacar 100% en el recuperatorio, ¿verdad? Ok, 0 más 100, 100. Esa va a ser tu nota. Ok. Bueno, seguimos mañana entonces, así como estábamos diciendo. Ok, Ok, profe, nos vemos mañana. Ok, profe, chao, chao. ok, chao, 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 chao. Gracias. Chao, chao. Cuídense mucho.